Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta mañana vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a compartir juntos el pan y el jugo de uva que representa el vino, para tener un recuerdo, para, como el Señor dice, que nos recordemos de su muerte, de su sacrificio, que es algo muy importante que debemos mantener en nuestra vida diaria, porque es su sacrificio el que nos dio la victoria en nuestra vida. Amén. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son tirados de mí. Enséñame a confiar en ti. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Amén. Hermano Carlos puede pasar al frente y vamos en este momento a participar de la Cena del Señor, enseñando lo que el Señor también nos enseñó. Amén. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto
en memoria de mí. Participemos en memoria, recordándonos de lo que el Señor hizo por nosotros, del precio tan grande que Él pagó, dando su vida a favor de la nuestra. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres este cáliz, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bebamos, como Él mismo dice aquí, en memoria del Señor. O sea, recordándonos lo que el Señor hizo, hasta usando nuestra imaginación para ver lo que Él sentía en su corazón el día que estaba participando y sabiendo lo que eso representaba. Bebamos. Cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Pueden sentarse. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Para recordarles, estábamos considerando sobre que el mundo actual está bajo los ángeles, y como mencionábamos, no eran únicamente los ángeles caídos, sino también los ángeles que quedaron fieles al Señor. De hecho, si ese equilibrio no existiera, realmente este mundo sería algo mucho peor. De hecho, tal vez ya nos hubiéramos destruido desde hace muchos años, desde antes que el Señor viniera, si no hubiera ese equilibrio, esa lucha constante espiritual en las regiones celestiales entre las huestes de maldad y las huestes del bien. Y obviamente sabemos que las huestes de maldad también no pueden hacer nada solos
ellos están también siendo usados, y como el propio Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire y el príncipe de estas huestes de maldad, ni él puede hacer algo si no le permite el Señor. O sea, está claro que arriba de esas huestes espirituales está nuestro Dios, que es el que dice, bueno, sí, podemos hacerlo. Y en su casa, como leemos en Hebreos, hay vasos de honra y vasos de deshonra, como también en Romanos, vasos de ira y vasos de misericordia. Entonces, ese es el dominio, la soberanía, el reino de Dios. Y como dice también en segunda Tesalonicenses capítulo 2, hablando sobre el hijo de perdición que se va a manifestar, dice que hay algo que lo detiene. Fíjense. Y ese alguien, también dice así, que lo detiene, todavía no ha sido quitado de en medio. O sea, lo que yo quiero mostrarles es que existe una fuerza espiritual del bien de Dios que está impidiendo que de una forma total y definitiva Satanás y sus ángeles hagan todo lo que quieren, porque ellos también son impedidos con de hacer lo que anhelan con sus corazones malvados. Pero entonces existe también el mundo venidero, como hemos hablado. El mundo venidero es aquel que está allá debajo del Hijo y de sus santos. Es el mundo venidero, ya lo estamos viviendo desde que Jesucristo resucitó, ¿sí? Él dio a luz un nuevo mundo, una nueva criatura. Él es prácticamente el primogénito de los muertos, se llama así, porque Él fue el primero a morir a favor de los hombres y darles, introducirlos, colocarlos en una nueva dimensión, que es la dimensión de la nueva creación. Nosotros vivimos aún naturalmente hablando en este mundo, pero espiritualmente ya estamos experimentando los beneficios del mundo venidero. Entonces, cuando el Señor se manifestó en la tierra, hasta los propios demonios, los propios ángeles lo declararon como Señor. Cuando el ángel se manifestó, como ya lo vimos, a los pastores en el día del nacimiento del Señor, él dijo, porque he aquí el Señor ha nacido. Y durante su ministerio, en Mateo capítulo 8, verso 29, vemos también que los demonios también lo confesaban. Sabemos quién eres, decían. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. O sea, imagínense que él fue crucificado por llamarse Hijo de Dios, porque para los humanos judíos eso era una blasfemia, porque era hacerse como Dios. Para los demonios no había ningún problema declararlo. ¿Por qué? Porque ellos lo conocían, ellos sabían quién era. Ellos han existido mucho antes que el hombre, entonces saben quién es el Hijo de Dios, el eterno, el que siempre ha estado con él. Entonces, no importa de dónde se esté viendo, si desde la perspectiva de los ángeles caídos o de los ángeles fieles a Dios, Jesucristo fue declarado el Señor, como leímos en Filipenses. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No importa qué ser, no importa que si es espiritual o humano, todo se doblará delante del Señor. Ahora, en Hebreos, vamos ahí a Hebreos capítulo 2. En el verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Como ya vimos, el mundo actual ha sido sujetado a ellos, ¿no? Pero el mundo venidero no fue sujetado a ellos, fue sujetado a Cristo y a aquellos que lo siguen. Dice, acerca del cual estamos hablando. El escritor de Hebreos está hablando del mundo venidero, del mundo que nos trae totalmente algo nuevo, diferente. Por eso es que leemos también en el libro de Efesios, en su capítulo número 1 y en el verso 21, dice, sobre todo principado, después de haber resucitado a Cristo y haberlo sentado a la diestra en los lugares celestiales, dice el verso 20. En el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este siglo, la palabra es, o este mundo, aion en el griego. Es tanto este siglo como este mundo, y dice aquí que Él fue el Señor, tanto del actual, Él sigue siendo Señor. Ahora, que los ángeles estén ministrando y siendo los instrumentos es otra cosa. Pero el mundo venidero, dice, también está sobre el señorío del Hijo, y ahora en ese mundo venidero los ángeles no tienen nada que ver. Ellos son solamente siervos. Los que van a gobernar son los que el Señor ha llamado para ser reyes y sacerdotes con Él. Y como dice en Apocalipsis, y reinaremos con Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Entonces, en este periodo en el cual estamos todavía en este mundo, ya podemos participar en parte de ese señorío y de ese gobierno de nuestro Señor. Entonces, quiero darles a ustedes una pequeña definición, una corta definición de lo que es el mundo venidero. El mundo venidero es la nueva dispensación, y cuando hablamos de dispensación nos hablamos específicamente de un periodo de tiempo iniciada por Cristo en gracia en esta tierra para ser concluida en el más allá. Se llama el mundo venidero en las Escrituras, o el mundo o el siglo que ha de venir. Pues aunque por decreto divino, como vimos aquí en Hebreos, ya fue sujetado a Cristo, dice en el verso 8, 2:8 de Hebreos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, era aún un asunto del futuro, que se cumplirá en nosotros para su plena consumación, como dice, bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero dice aquí, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque Él fue sentado a la diestra del trono de Dios, y le fue dicho que se sentara hasta que, aquí eso es un periodo, ¿verdad? Hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. O sea, el dominio completo, y los pies forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y es a ella la que le corresponde llegar también a gobernar con Cristo, la reina, digámoslo de esa manera, del reino del Señor. En Efesios ya nos dice claramente que Él es el Señor no solo de este siglo, sino del siglo venidero. 1:21, en el capítulo número 2 y verso 6 dice, hablando de que Él nos resucitó, y me gusta mucho esto, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Eso significa que nosotros ya podemos adelantarnos a disfrutar de los poderes y de las bellezas del mundo venidero. Y quiero darles otro pasaje muy interesante. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nosotros también estamos sentados en esos lugares celestiales, no físicamente, mas en Cristo, o sea, en la persona de Jesús, a través de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, es la representación mística de esa obra. En el verso 7 dice, para mostrar, escuchen, en los siglos venideros, es el mundo venidero, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundantes riquezas en gracia en los siglos venideros. Vean ustedes que el siglo venidero o el mundo venidero no va a ser algo aburrido, va a ser algo maravilloso, porque dice que a través de esa autoridad que Él recibió y la iglesia juntamente con Él, vamos para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Él va a revelarnos su corazón, va a revelarnos tantas cosas que están por hoy escondidas a nosotros, no porque Él no quiera revelarlas, sino porque no es el tiempo para nosotros aún entenderlas, porque tal vez las menospreciaríamos debido a que aún vivimos bajo este mundo, y este mundo material y carnal aún tiene mucha influencia sobre nosotros, aún los cristianos que creemos en el mundo venidero, infelizmente. Y también dice aquí
en el capítulo número 6 de Hebreos, si ustedes se van conmigo ahí. Y ya leímos el 2:5 que habla de ese mundo venidero, y ahora en el capítulo 6 y verso 5 dice, está hablando de aquellos que menospreciaron. En el verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fíjense pues, del don celestial es Cristo, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Escuchen, el don de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, ahora en este mundo actual, a través de la iglesia, ella ha sido llamada a anunciar el don de Dios, que es Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, anunciando la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, dice. Entonces, los milagros y maravillas que hoy se hacen y que existen sin duda, como el mismo Dios Cristo es el mismo ayer, hoy, ayer y para siempre, y los milagros son una realidad, lo vemos y lo experimentamos a través de las respuestas a nuestras oraciones. Entonces, ese poder que se manifiesta, que domina y que cambia, transforma el mundo material. Imagínense que hasta cura los cuerpos enfermos de las personas del mundo actual, debido al pecado, debido a la desobediencia, debido a tantas cosas. Eso puede ser, ese cuadro puede ser transformado de una forma hasta en algunos casos radical. ¿Eso por qué? Por el poder del mundo venidero. Entonces, sí, a pesar de que eso es en un futuro, la consumación final es en un futuro, a nosotros nos ha sido dado el privilegio de anunciarlo y de vivirlo y experimentarlo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esta mañana, quiero introducir otro punto muy importante para ustedes, y que estamos hablando sobre la revelación del plano de Dios. Algo que para nosotros es historia, y como un sabio decía, no podemos conocer el futuro si no conocemos el pasado. Entonces, las cosas que están escritas, como dice en 1 Corintios capítulo 11, para nuestra admonición fueron escritas, o sea, para nuestro consejo, para nuestra exhortación, para nuestra instrucción fueron escritas. Entonces nosotros podemos, como dice, quiero leerles esa parte que es tan importante, en el capítulo 1 Corintios, no 11 sino 10, dice en el verso 6, mas estas cosas, todo lo que sucedió al pueblo de Israel en el desierto, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos con cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, hablando específicamente del becerro que construyeron. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Se dan cuenta que cada cosa que ellos vivieron es una admonición, un consejo, una instrucción. Por eso dice así en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí después viene uno de los versículos más famosos del Evangelio, del cristianismo, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, todo lo que va a venir, toda prueba, toda situación difícil que nosotros vamos a pasar, está de acuerdo a nuestra capacidad. ¿No? Dice, tentación que no sea humana, todo es humano. Y dice, pero fiel es Dios que no os dejará, a pesar de que es humano, no os dejará tentar o ser tentados o probados más de lo que podéis soportar. O sea, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad o el poder, la fuerza,
espiritual y emocional para resistir nuestras pruebas. Y dice también que juntamente con la tentación o la prueba, que es la misma palabra en griego, nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, Dios es fiel y Él ha permitido que todas las cosas sucedan con un propósito. Entonces entendamos algo que quiero tomar esos otros 25 minutos para expresarles lo que está en mi corazón. Cuando llegó el tiempo que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto, que era llamada también la casa de servidumbre, Dios, ustedes saben, Él derramó juicio sobre el pueblo de Egipto porque ellos no querían dejarlo ir al pueblo. Y él mismo dice ahí, deja ir a mi pueblo, deja ir a Israel, deja ir también en otros pasajes dice, deja ir a mi hijo, porque el Señor lo estaba tomando como hijo. Era una representación del propio hijo que está saliendo, como cuando José le fue ordenado que fuera a Egipto porque Herodes quería matar al niño Jesús. Después de que regresó, según Mateo, ahí se cumplió la escritura donde dice, y de Egipto, Oseas 11:1, llamé a mi hijo, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, el cumplimiento literal del pueblo de Israel en Egipto de su salida también tuvo un cumplimiento en la persona de Jesucristo, que es el verdadero Israel de Dios, ¿sí? Y es una figura de lo que Él hace con todos los hijos de Dios que están en este mundo y que necesitan salir del poderío de este mundo actual. Porque este mundo actual continúa con sus tentáculos gobernando a las personas, y como otra vez les digo, también los cristianos sin darse cuenta pueden estar siendo objeto de ese dominio y de esa esclavitud debido a cuando son tentados y caen en esa tentación y pecan y ofenden al Señor. Pero el Señor tiene misericordia, así como la tuvo del pueblo de Israel, y su propósito final es sacarnos de ahí. Entonces vinieron esas 10 plagas o esos 10 juicios que también los vemos en el libro de Apocalipsis, porque la razón era, primera, porque Egipto y Faraón, que era el rey de Egipto, primero no reconocía al Dios de Israel. Ellos se negaban a reconocerlo como Dios. Ellos, a pesar de que, escuchen esto, que la potestad de las tinieblas saben que Dios es el Señor delante de los hombres, ellos quieren ser Dios. Es como el anticristo, cuando Él se manifieste dice que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que Él se sienta en el templo de Dios. O sea, lo que Él quiere en sí no es negar la existencia, sino sustituir. Él quiere ser el adorado. Y eso es lo que pasaba también en aquellos días. Recuerden que Faraón no era considerado únicamente el rey de Egipto, era considerado un dios para el pueblo. Y porque también no querían, la segunda razón, no querían dejar ir al pueblo de Israel porque ellos eran la mano de obra. Eran un pueblo que había llegado con 70 almas. Qué interesante. Y se había convertido en un pueblo muy grande. De hecho, eso es algo que nace en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel se formó como nación, como un pueblo en Egipto. Es otra de las características muy importantes de Dios en su actuar en la humanidad. Él forma a su pueblo en medio de un horno, en medio de la presión. Entonces fue a través de ese evento histórico de la salida del pueblo de Israel de Egipto. No es histórico únicamente, también es bíblico. Y digo histórico porque hay evidencias también arqueológicas de lo que sucedió. Los escépticos y los ateos y todos tratan de decir que eso fue mentira. Pero no es eso, hay evidencias arqueológicas y tenemos la evidencia bíblica que es la palabra de Dios para nosotros los creyentes, pero aunque algunos lo niegan como la palabra de Dios, esto también, la Biblia también es histórica, es histórica. Han encontrado los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Esos rollos demuestran que hay una originalidad de esas escrituras. Ahí se encontraron pergaminos, partes del libro de Isaías.
Y cuando cotejaron con nuestras versiones actuales, y eso es un milagro. Eso es un milagro. Algunos dicen, no, es que la Biblia ya no es original porque ha venido de copia en copia, en copia, en copia, en copia. Oiga, los que copiaban antes, los llamados escribas, los que copiaban el Antiguo Testamento, ellos tenían una parte ética y espiritual muy fuerte en sus corazones, que ellos eran fieles en copiar exactamente como estaba en las Escrituras. Y ha habido esa fidelidad. Y tanto también los que copiaron el Antiguo Testamento, que es llamada la Septuaginta, al griego, también tomaron ese cuidado. Y hasta el día de hoy, a pesar de las interpretaciones y de las denominaciones, de la influencia de la teología, a pesar de que ellos han cambiado una palabra, otra palabrita y otra cosa, tal vez poniéndolo a favor de sus doctrinas, de ninguna manera la base y la esencia de las Escrituras ha sido violada. ¿Por qué? Porque es la fidelidad de Dios. Las Escrituras es un milagro. Entonces, no solamente hay, como les he mencionado, evidencias arqueológicas, físicas, palpables, que el hombre... hasta el hombre ateo puede descubrir y darse cuenta y puede inventar un montón de cosas, pero ahí están, como también la parte bíblica. Entonces, la condición en Egipto fue una condición de mucha presión, había tal situación que el Señor llevó al pueblo de Israel a clamar y a clamar y a clamar. Por eso cuando Él descendió, Él le dijo, porque he oído el clamor de mi pueblo. El Señor tiene que llevar a su pueblo a que ellos clamen, que ya se cansen de estar ahí en ese lugar de esclavitud, en ese sistema. Yo espero que cada uno de nosotros ya estemos cansados de este sistema y de alguna manera estemos haciendo cosas necesarias para librarnos de los tentáculos de ese sistema, porque Él absorbe, ¿sí? Él trata de monopolizar nuestras vidas y nosotros necesitamos consagrarnos plenamente para el Señor. Entonces, Egipto para los israelitas es llamado también y principalmente Mizraim. Mizraim fue el segundo hijo de Can. Si ustedes se recuerdan, Can era el hijo que encontró a Noé en su tienda, y Noé dice que maldijo a Canaán, el hijo menor de Can. Pero el segundo hijo de Can era Mizraim, y los judíos saben que Mizraim fue la cabeza de los egipcios, o sea, los egipcios vienen de Mizraim, que fue hijo de Cam, ¿verdad? Hijo de Cam. Por eso es que a Egipto lo llaman Mizraim, y varias veces vamos a encontrar en las Escrituras llamando Mizraim a Egipto. Y esa palabra, tanto en hebreo como en griego, da a entender que es la ciudad o la tierra de los coptos. Así les llaman, la tierra de los coptos. Hasta el día de hoy existen los coptos en Egipto, que es un 10 o 20% de la población de millones de egipcios, pero que todos aún conservan la religión cristiana. Los coptos conservan la religión cristiana. Es interesante. Y entonces, en Egipto estaban en aquella época, y escuchen, digámoslo de esta manera, las peores huestes de maldad estaban gobernando Egipto en aquella época, porque Egipto en esa época era un imperio, ¿sí? De los grandes imperios que han habido en la antigüedad, Egipto fue uno. Y obviamente para tener ese señorío y ese dominio que tenían no solo en su territorio, sino en otras partes del mundo conocido en aquella época, ellos estaban siendo también gobernados por ángeles. O sea, en esa lucha, en ese derramamiento de los juicios de Dios, de las plagas de Dios sobre Egipto, no era solamente un derramar de juicios naturales o de fenómenos naturales, era una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Era la lucha espiritual entre el representante humano de Dios, Moisés, y los ángeles del ejército de Dios que estaban detrás de él, con, digámoslo de esta manera, los magos de Egipto, y Faraón y todas las huestes espirituales de maldad que estaban detrás de ellos.
Por eso es que tenemos que entender que hasta el día de hoy continúa esa realidad en el mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, dice, en las regiones celestes. O sea, cuando hay problemas con alguien, no es solamente una cuestión de un pensamiento diferente, de que no está de acuerdo contigo, no. Hay cosas espirituales atrás para tratar de romper la armonía, para romper el respeto y tratar de infundir un espíritu que no venga de parte del Señor. Entonces hubo en los días de Egipto esa presión tan grande para que el pueblo de Israel no saliera de Egipto, porque el propósito del enemigo está revelado ahí, es mantener esclavo al pueblo de Dios, mantenerlo ocupado, como Faraón les dice varias veces: vayan a trabajar, ocupen. Lo que pasa es que ustedes están ocupando su mente en otras cosas, están perezosos, yo les voy a dar más trabajo. Y es lo que sucede. Faraón lo que hace es el sistema de este mundo, Satanás, nos ocupa, nos pone en un corre en esta vida. Tanto es así que todos los días pasamos haciendo algo y lo que menos hacemos es tomar más tiempo en las cosas del Señor. Cuando ya estamos bien cansados, nos recordamos que podríamos leer la Biblia, que podríamos orar o que podríamos platicar de las cosas del Señor, tomar un tiempo para cantar, pero estamos tan agotados físicamente que eso decimos: ay, Señor, perdóname, te bendigo y te glorifico. Imagínense, ¿cómo es eso? ¿Pero por qué? Porque hay una lucha. El enemigo hasta el día de hoy continúa usando sus mismas estrategias. Él trata de ocuparte y que vivas ocupado. Por eso el Señor dice: no viváis ansiosos por nada. No viváis ansiosos, vivid agradecidos con lo que tienen. Dice, pero nosotros vivimos ocupadísimos, ¿verdad? Y como Santiago dice, nadie trate de hacerse rico. Y la gente anda buscando eso. Imagínense ustedes que hoy en día la gente recibe emails de todas partes diciendo que quiere hacerse rico. ¿Quiere ser usted el próximo rico de Guatemala? ¿El próximo rico de Brasil? ¿Quiere usted ser el próximo millonario? Venga esto, compre números de lotería, haga esto, entre, invierta su dinero en esto. ¿Por qué? Porque son estrategias y uno a veces no lo entiende, como no percibe cómo puede uno entrar fácilmente a ser parte y víctima de esa misma situación. Entonces, a través de algo extraordinario, el Señor comienza la liberación de Egipto. Escuchen esto y van a ver ustedes cómo es el Señor en sus planos. Entonces estaban esas huestes gobernando sobre Egipto, y ellos viven pendientes a los planos de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Porque ellos lo conocen. Él sabe que Él es el soberano y Él tiene planes. Entonces ellos estaban pendientes, pero a veces ellos no tienen, obviamente, todo el discernimiento para poder percibir cuando Dios se está moviendo. Porque generalmente, así como la gente del mundo, ellos también. ¿Por qué? Porque es la misma influencia, el mismo espíritu. Solo están preocupados en las grandezas, solo están preocupados en cosas grandes, ricas, maravillosas, la sociedad, la élite del pueblo, ¿verdad? Lo alto, la base de todo eso es el orgullo y la vanidad y la jactancia. Así son los ojos de esos ángeles caídos, de esas huestes de maldad. Entonces, cuando el Señor entró a Egipto por primera vez, yo sé que llegó con Abraham, estuvo a punto de llegar con Isaac, no se lo permitió, pero después el Señor llevó a través de una situación bien grave, fíjense qué tremendo, ustedes saben ya esa historia de que los hermanos de José lo vendieron por envidia, ¿verdad? Prácticamente para ellos lo habían matado. Entonces él llega a Egipto como un esclavo. Qué tremendo. Y él entra probablemente en una caravana, porque dice ahí que unos ismaelitas llevaban cosas para vender a Egipto. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, tenían mucha comunión con Egipto, y era obvio porque la madre de los ismaelitas era Agar, y ella era egipcia. Entonces vienen de la misma fuente. Entonces ellos iban a Egipto a vender sus cosas, y ahí Judá, tremendo, ¿verdad? Judas decidieron entregar a José
para que se lo llevaran a Egipto. Y entonces el hijo preferido, el hijo amado de Jacob, entró a Egipto como un esclavo, dentro, como siendo parte de una caravana de esclavos. Entonces ahí estaban los ángeles caídos, siempre tratando de ver qué está pasando para que nada huya del control de ellos, ¿verdad? Pero vieron entrar aquella caravana que muchas veces había entrado y un montón de esclavos. y ahí entra José y ahí va el pobre, aquella cara de angustiado. Él no sabe qué está pasando, ni él mismo está entendiendo qué está sucediendo, el pobre, específicamente José, ¿verdad? Él mismo va angustiado, tal vez llorando, con un corazón quebrado de lo que está pasando, de cómo hicieron eso sus hermanos con él. Hasta después él entendió que era parte del plan de Dios para poder preparar un ambiente para darles vida a sus hermanos y a sus familias. O sea, dentro del plano de Dios estaba que aquellos que lo entregaron y que querían matarlo y que le tenían envidia, era a favor de ellos que José fue enviado a Egipto. Qué plan maravilloso. Y aquí yo quiero mostrarles exactamente. Por eso dice aquí la escritura en Filipenses, donde nosotros estábamos leyendo, capítulo 2, hablando de el despojamiento de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, él vino como siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, como dice exactamente Isaías 53, quiero ir a los pocos y usando los paralelos para que ustedes no se pierdan, o no perderlos, mejor dicho, porque uno a veces no dice las cosas correctamente y puede perder a sus oyentes. Entonces, en Isaías 53 dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y a quién se reveló el brazo del Señor? Porque dice: surgió como raíz de tierra seca, lo veremos, pero sin atractivo para que les deseemos. Él vino sin un atractivo. No solamente dice: es que él no era bonito, era feo. No, tal vez no lo sabemos, no tenemos esa seguridad, Tampoco los escritores dejaron escrito algo sobre la belleza física del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban interesados en esa cuestión externa, sino en el oro que estaba dentro de esa vida, lo celestial que estaba ahí dentro de esa vida. Pero sí es cierto, él vino ocultándose, ¿no? Y eso exactamente sucedió con José. Él llegó oculto, él es sin percibir. Ahora, Cristo Jesús, consciente de lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? No solamente porque era parte del plan de Dios, sino porque era su naturaleza. Como dice la Escritura, la naturaleza de Dios es esconder su gloria, dice, pero la naturaleza de los reyes es descubrirla. Entonces vino él y se reveló de una forma escondida y como un siervo. Él se hizo un hombre. Él no se manifestó a los suyos como el Mesías esperado que todo el pueblo deseaba ver para que los librara de Roma y los librara de ese sistema y estableciera ya el tiempo del reino. Y eso es lo que todos nosotros queremos. Quisiéramos que ya en nuestra generación el Señor estableciera y se manifestara, pero Él lo ha hecho en su tiempo, y Él solamente sabe cuál es el tiempo oportuno para manifestar ese reino milenial. Entonces Él vino, a pesar de ser el Dios mismo hecho carne, Él se ocultó, dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dijo, Él vino como un hombre, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces eran pocos los que podían percibir, con excepción de aquellos que después se dieron cuenta quién era. Por eso es que durante 30 años no se sabe nada del Señor. Según la tradición católica, él hacía milagros desde que era pequeño, desde que era niño, ¿verdad? Reparaba las sillas que se le quebraban a su padre José por un milagro. No, él se estuvo escondido hasta el periodo del inicio de su ministerio. ¿Por qué? Porque era necesario mantener ese sigilo, mantener eso oculto, porque cuando el tiempo comenzara iba a ser tal ataque
ataque de los enemigos para tratar de destruirlo. Fue exactamente lo que sucedió. Vean ustedes, regresando un poquito a José, después de que él entró. Yo les estoy contando esto no por con el propósito de que ustedes se cansen de oír esto, no, sino que ustedes puedan despertar y ver qué es lo que hay allí. Él llegó y como un esclavo y pasó desapercibido. No se dieron cuenta de él, ni siquiera si era hebreo, si de dónde venía, si era hijo de Jacob. Sabían quién era Jacob, conocían a Jacob, conocían a Abraham, conocían a Isaac. ¿Ustedes creen que no? Claro que sí. Los demonios le dijeron a aquellos exorcistas, hijos de Seba, dijeron: nosotros sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. O sea, ellos conocen quién es un siervo de Dios, quién sirve al Señor. Entonces conocían quién era Abraham, pero él mora allá en Canaán. ¿Aquí? ¿Cómo va a estar aquí en Egipto? Pero el Señor envió para rescatar, porque él estaba preparando el ambiente para su pueblo. Entonces llegó allí y cuando lo vieron, pues era un joven bien cuidado, solo había tenido algunas semanas de viaje, bien cuidado, tal vez estaba sucio, hediondo porque no se había bañado, pero era un joven muy bien presentable. Y cuando Potifar lo fue a ver y todo, dijeron: no, compremos ese esclavo. No se ve un bruto, sino se ve alguien que pues sí tiene inteligencia. Alguien, escuchen, hermanos, la gente hasta ve en nuestros ojos quiénes somos, cómo pensamos, cuál es nuestra forma de vida. Entonces compraron a José y ahí comenzó la situación. Cuando comenzó a prosperar José y todo, entonces hubo una alerta. Aquí hay algo, ¿qué está pasando aquí? No podemos permitir que nos muevan el status quo que tenemos establecido aquí en Egipto. Este es nuestro reino, nosotros aquí gobernamos y hay un intruso aquí. Hay alguien que está tratando de hacer justicia, hay alguien que está tratando de mantenerse en la rectitud, que no entra al camino, al sistema que nosotros establecemos de inmoralidad, de injusticia, de pecado. Él debería de haber aceptado la propuesta de la mujer de Potifar. Ese es el sistema del mundo. Ese es el sistema del mundo, tratando de destruirte con las cosas, con las armas que ellos tienen para acabar con tu vida y que tú no sigas siendo parte del plan de Dios. Pero Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para su iglesia y Él va a sacarnos de este mundo con gloria, con una limpieza total. No habrá más nada, como el Señor dijo: aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Así va a suceder con nosotros. No habrá ni siquiera un vestigio, un residuo, nada que esté pegado a nuestras vestiduras de este mundo, sino quedaremos totalmente libres. Y cuando vieron que José se mantuvo fiel y dice: no, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios? Fíjense lo que dice. ¿O qué? ¿Quién mencionó el nombre de Dios por ahí? ¿Cómo pecaría contra Dios y contra mi señor Potifar, que cree en mí y me ha confiado toda su casa? Menos su esposa, obviamente. ¿Cómo voy a aceptar unas cosas como esas? ¿Qué trataron de hacer? Destruirlo a través de la inmoralidad. Y como no consiguieron a través de la inmoralidad, lo metieron preso para que ahí permaneciera en la cárcel. Pero Dios en su soberanía preparó todo y le dio un sueño a Faraón que nadie lo podía interpretar. Y ahí entonces surgió nuevamente el hombre de los sueños, un ministerio dado a él desde jovencito. Y como él mismo reconoce, no es del hombre, es de Dios la interpretación de las cosas. Entonces el Señor lo saca y lo coloca como segundo en el reino. Hermanos, el Señor está exactamente haciendo lo mismo. Yo no voy a poder continuar debido al tiempo, pero hay algo aquí que el Señor nos está mostrando en relación primero a cómo Dios intervino en este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, Él era un siervo, pero también dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me llama mucho la atención esa parte aquí, porque en el libro de Hebreos, en su capítulo número 2,
hablando del reino y del poder y la soberanía de Cristo sobre el mundo venidero, él primero dice cómo destruyó al mundo actual, cómo venció al mundo actual. Escuche, este mundo está gobernado por un imperio, pero es llamado también el imperio de la muerte. Y dice en el versículo 2:10 de Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Está hablando de un atributo divino que se llama la inmanencia de Dios. Todo existe porque Él existe, si no, nada existiría. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación, Cristo Jesús, sería perfeccionado a través de aflicciones. Entonces el plan de Dios fue que a través de muchas aflicciones, como el Señor les dijo también a los hermanos, a través de Pablo, después de que regresó él y regresó después después de haber sido apedreado, él les dijo, miren, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero dice, si sufrimos, en Timoteo dice, si sufrimos con él, también reinaremos con Él. Entonces hay una recompensa, digámoslo de esta manera, que va a compensar todo el sufrimiento, como también la propia Escritura dice, pero lo que sufrimos ahora no ten comparación con la gloria que va a ser revelada para nosotros. Entonces son cosas tan insignificantes, pero dice, fue perfeccionado por aflicciones, porque el horno es necesario para quitar la escoria del oro y de la plata. Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué precioso esto, ¿verdad? Porque también todos estamos pasando por la misma purificación y el Señor, por amor, nos ama tanto que no tiene ninguna vergüenza de llamarnos hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él también ya está viendo la obra terminada en nuestras vidas. Y dice, diciendo, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y eso fue lo que Él vino a hacer, anunciar el nombre del Señor. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Precioso. Ese es un pasaje del libro de Isaías, pero que obviamente era profético, mesiánico, hablando de Jesús y de los salvos por su nombre y de su mensaje. Y ahora en el verso 14 nos dice cómo completó esa obra. Y dice, así que por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, seres humanos, nos convertimos en seres humanos, el Señor nos crió así, Él también, Cristo, participó de lo mismo, o sea, se hizo carne. Ahora escuchen, ¿con qué objetivo el Señor vino y se identificó con el hombre? Para destruir. Y aquí está el plan maravilloso. Por eso es que para Satanás es difícil, fue difícil para él. Hasta el día de hoy es conflictivo y para sus huestes entender y aceptar el plan de Dios. Es una contradicción, es algo paradójico para él. Le es chocante poder ver cómo Dios opera. Pero dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, en la primera venida, cuando Él venga en su segunda venida, Él va a destruir al inicuo con la espada de su boca, dice el Apocalipsis. Pero en su primera venida, Él, como se manifestó primero, José llegando como un esclavo, Él vino mansamente, un hombre humilde, un siervo que estaba dando su vida por todos. Y lo que tenían que hacer ahora es ponerlo a tentación. Lo primero que hizo Satanás cuando comenzó Cristo su ministerio es llevarlo al desierto para ponerlo en tentación. O sea, y ahí hay varias tentaciones de diferente tipo, 3 tentaciones que abarcan prácticamente las 3 partes de la vida de Cristo: física, emocional y espiritual. Tiene que ver todo en su relación con Dios, con sí mismo y con el poder que estaba en sus manos. Y entonces ahí en esa tentación dice que Satanás no pudo hacerlo caer en la tentación, tanto que lo abandonó por un tiempo. Y así Jesús inicia después de su primera tentación ministrando y dando la palabra. Pero Él termina su ministerio. ¿Cómo? Como no pudieron destruirlo con las tentaciones, ¿qué van a hacer ahora? Matémoslo, matémoslo, vamos a acabar con Él.
Y dice que no fue llevado por juicio. No, ni siquiera llegaron a conocer realmente cuál era la causa, porque humanamente hablando y desde la ley romana no hubiera sido crucificado. Pero debido a que no entendieron ni conocieron las cosas de Dios exactamente, y eso no solamente la, digamos, perdonen usar esa palabra, la brutalidad del hombre, sino también yo creo que fue la brutalidad de los propios seres celestiales malignos, que no comprendieron bien lo que estaban haciendo. Lo único que querían era acabar con él, entonces lo llevaron a la muerte. Ese consejo de Caifás, el sumo sacerdote, que era necesario que uno muriera, era profético, sí, pero estaba también siendo influenciado por el enemigo. Acabemos con él, no podemos permitir que él siga predicando y predicando con toda libertad y haciendo milagros y maravillas. Tenemos que pararlo, mandarlo a la cárcel. ¿A dónde? Al infierno. Ellos querían mandarlo allá y aprisionarlo eternamente. Y entonces él se entregó. Dice, y algo precioso que la escritura registra es que dice, y nadie me quita la vida, dijo Jesús. Escuche, nadie me quita la vida, yo mismo la doy. O sea, como consciente del plan de Dios, él también estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar del sacrificio y del dolor, que él se convirtió en un varón de dolores y experimentado en quebrantos. Pero fue a través, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y algo que creo que vale la pena que se los mencione es exactamente lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis. En la visión que Jesús le da a Juan antes de que comience a escribir las 7 cartas a las 7 iglesias. Dice que cuando ya vio Juan la visión del Hijo del Hombre, dice en el verso 17 del capítulo número 1 de Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? O sea, el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, el que es, el que era y el que ha de venir. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y ahora escuchen, ¿qué es lo que él hizo después de su muerte y su resurrección? Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, Satanás no se imaginó que al llevarlo al infierno lo que el Señor iba a hacer es tomar todo el poderío, toda la soberanía y la autoridad y el poder. Y él tomó las llaves, dice, las llaves de la muerte. O sea, recuerden que él es la resurrección y la vida, pero en él están las llaves de la muerte y del infierno o del Hades, como dice también en el griego. Entonces él tiene el poder. Por eso es que cuando está hablándoles también a una de las 7 iglesias, vamos a ver aquí, creo que es en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. 3:10 de Apocalipsis, para probar a los que moran sobre la tierra. Se me fue el texto aquí. Bueno, también a la iglesia, es que se repite en algunas iglesias como Filadelfia y Esmirna, que son las únicas 2 iglesias que no fueron amonestadas por el Señor. Aquí también le dice a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, verso 10,
Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Hablando de, él dice, el primero, el postrero y el que estuvo muerto y vivió. Le está hablando y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque tú eres rico. A diferencia de la Odisea que decía, yo soy rica. Y el Señor le dice a Esmirna, tú eres rica, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, porque él padeció. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, como él también fue lanzado en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, como Cristo fue, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. A esto es lo que me estaba recordando. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Pero todo lo hizo a través de destruir el imperio de la muerte, a través de la muerte. Él le entregó su vida y cuando estaba muerto, entonces se dieron cuenta. Recuerden que cuando estaba en la cruz dice que hubieron tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, 3 horas de tinieblas. Algo terrible sucedió, algunos dicen un fenómeno, un eclipse, sea lo que fuera. Lo que sucedió fue que las huestes espirituales de maldad dijeron, ya lo conquistamos, ya lo agarramos, ahora nos lo llevamos al infierno. Pero no pudieron tocar el cuerpo del Señor, porque estaba profetizado que no vería corrupción. Pero sí se fue el alma en representación de todos nosotros, porque él tenía que entregar su vida por nosotros. Y hay algo aquí que tal vez podemos terminar con esto. Son tantas cosas, pero vamos aquí a Isaías 53. Dice el verso 5, hablando de Jesús, 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, eso lo vamos a ver la próxima reunión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que se llama la obra vicaria o la sustitución de Cristo. Él pagó el pecado por nosotros y nos llevó a los cielos a todos nosotros por la obra que él hizo. Esa es su obra vicaria. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, fue enterrado en una tumba nueva que estaba ahí, que o era José de Arimatea o él la compró en aquel momento, no se sabe con seguridad, pero a esa cueva fue destinada para la sepultura del Señor, porque estaba cerca del Calvario. Y dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, su inocencia, su pureza, su rectitud. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, perfeccionando al autor y salvación de ellos a través de padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, sus hijos, Dios y los hijos que Dios me dio. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice algo precioso aquí para finalizar, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Tanta aflicción, tanto sufrimiento, como José, después de tanto sufrimiento, de tanta angustia que él pasó, de repente llegaron sus hermanos y él los vio, y él estaba ahí, pero ahora ya estaba como rey, digámoslo así, segundo en Egipto, y llegan aquellos sin darse cuenta, todos inocentes, hablando y todo, hablando en hebreo, en aramaico, o en arameo, se me confunde con el portugués, pero estaban hablando en arameo y él entendiendo exactamente, porque como tenía intérprete, dice que ellos no sabían que él estaba captando todo, y de ahí viene la revelación. Qué cosa más preciosa, como él
preparó todo. No José, el Señor de los cielos, por amor. O sea, imagínense, el Señor prácticamente perdonó a Judá, porque él trató también con Judá. Perdonó a Rubén por no haber sido alguien firme entre los hermanos como primogénito. Perdonó a todos sus hermanos y ahora les está mostrando la misericordia y la compasión de un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarlos a ellos y a sus familias. Eso es lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Él ha manifestado su amor y su misericordia. Y como Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchen, cada detalle de la vida del Señor tiene una revelación de lo que ya ha sucedido, pero el Señor lo ha mostrado para que veamos que Él tiene control de todas las cosas y el control de tu propia vida insignificante. Si Él tiene control de todas las cosas, también tiene control de tu vida. Por tanto, no debemos de temer lo que estamos viviendo, sino encomendarnos en las fieles y habilidosas manos del Señor, porque Él va a llevarnos al final de nuestra caminata. Y como dice, hablando de Jesús, también veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma. Y dice, hablando de Cristo: y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta cuestión de la intercesión de Jesús nos va a llevar a esta próxima parte que yo quiero compartir con ustedes, que es sobre los mandamientos del Señor. ¿Cómo es que después? Fíjense, esta es la introducción para el siguiente tema. ¿Cómo es que después de haberlos sacado de Egipto, haberlos librado y con grandes prodigios y maravillas, sabiendo cómo ellos eran, pecadores, rebeldes, no importa, así somos llamados todos. Cuando el Señor nos llamó, no significa que nunca más fallamos, seguimos fallando. Pero el Señor tiene un plan para nuestra vida. Y escuche, es ese plan y es a eso que nosotros debemos de ver para podernos convertir en vencedores de nuestra propia carne. Y los llamó a Sinaí, porque esa era la señal. El Señor le dijo a Moisés: y esto te será por señal de que yo te estoy enviando a Egipto. Adorarán en este monte. Y ahí estaban. El Señor llegó y Moisés llegó y dijo: Señor, aquí estamos, Señor. Nos sacaste, Señor. Yo pensé que ni Faraón me iba a poner atención, pero aquí estamos y aquí está toda esta gente. Son difíciles, Señor, pero aquí estamos. Imagínense qué tremendo para Moisés el testimonio. Y entonces el Señor revela su ley. Aquí les dejo esto, porque esa ley el Señor tenía un plan también para su pueblo. Y Dios los bendiga en esta mañana. Que el Señor pueda darnos entendimiento y pueda hacernos regocijar nuestro corazón para que veamos las potencias, las riquezas del mundo venidero que nosotros en parte ya estamos disfrutando. Que veamos, que el Señor abra nuestros ojos para ver detalles que eso puede darnos, esa esperanza viva de la cual Pedro está hablando. Señor, muchas gracias esta mañana. Primero por la participación de la cena del Señor, por recordarnos y hacer memoria de su muerte hasta que Él venga. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Haznos parte de tu plan, Señor. Yo sé que somos parte de eso, pero te pedimos en el nombre de Jesús, no nos dejes sin entendimiento, que no seamos como las bestias brutas que no saben por dónde van. Señor, guíanos, abre nuestros ojos, nuestro corazón para ver las maravillas de tu ley y que seamos conducidos por el camino de tu rectitud, de tu justicia. Que sin darnos cuenta estemos, Señor, siguiendo tus pisadas hasta alcanzar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas, bendice a cada uno de los hermanos y que tu palabra fructifique, Señor, de acuerdo a lo que tú les has revelado a cada uno en su corazón. Aleluya. Él es Señor, es Señor de los
los muertos resucitó y es Señor. Todo adorará y confesará que Jesús es el Señor. Él es Señor. Es Señor. Amén. Él es el Señor. De los muertos resucitó y es Señor. Todo adorará y confesará que Jesús es el Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él es Señor, es Señor. De los muertos resucitó y es Señor. Todo adorará y confesará que Jesús es el Señor. Todo adorará y confesará que Jesús es el Señor. Amén. Que ese Señor del universo los llene de su paz, de su bendición y más de su Espíritu Santo, ¿sí? Que Él quiere darnos más de su presencia. Dios los bendiga, y si Dios nos lo permite, el próximo domingo avanzaremos un poco más sobre este tema. La paz del Señor.